Filipenses 3, capítulo 1. Hermanos, yo le he puesto como título a este mensaje, el gozo indestructible. Óigalo bien, el gozo indestructible. Y vamos a ver este versículo, hermanos, y vamos a darle lectura. Filipenses 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hermanos, una de las preguntas que puedo hacer es: ¿cuál es tu reacción siempre cuando haces la obra de Dios? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu ánimo al hacer la obra de Dios? Sí, es algo muy importante que nosotros empecemos a pensar en esto. Hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, él termina los puntos anteriores hablando de los ejemplos de siervos y termina con un por lo demás. Algunos argumentan que aquí el apóstol Pablo quería darle conclusión a la carta, pero la verdad es que algunos comentaristas dicen lo contrario, y la verdad es que el apóstol Pablo le está dando una continuidad, es una transición. El apóstol Pablo está dando una transición aquí, en donde termina un tema, ¿sí? Y va a empezar otro. Termina un tema y empieza el otro, pero en esta transición hay dos cosas muy importantes que el apóstol Pablo nos dice. Hay dos cosas muy importantes en esa transición que el apóstol Pablo nos dice, y esta transición es como un suspiro, hermanos. Es como un agarra aire para lo que viene, ¿sí? Es como para agarra fuerzas. Ahora que estoy caminando sin muleta, me tengo que detener y agarrar fuerzas para seguir caminando. Esta transición, estas dos cosas, el apóstol Pablo nos da, y son muy interesantes porque tienen que ver con las cosas que dijo anteriormente y tiene que ver con lo que va a decir después. ¿Sí? Entonces, hermanos, terminando el tema de los ejemplos de liderazgo, terminando con la defensa de Pablo a Epafrodito, ¿verdad? O animando a la iglesia, Pablo de Filipos, a recibir a Epafrodito, él dice, bueno, lo que sigue, hermanos, ¿verdad? Lo que sigue, y luego dice, gozaos en el Señor. Hermanos, esta frase es muy, muy, muy importante. Gozaos en el Señor. El tema central, si ustedes recuerdan, de la carta de Filipenses es el gozo, ¿sí? Y en toda la carta de Filipenses, la frase gozaos en el Señor solamente se utiliza aquí. ¿Quién ha leído Filipenses? ¿Sí o no es la única parte en la que el apóstol Pablo dice gozaos en el Señor? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Que después de una pausa nos dice, ustedes gócense en el Señor. Ustedes alégrense sobre Dios. Ustedes tengan un contentamiento, una alegría que dependa de Dios. Hermanos, el gozo del Señor no es una emoción. El gozo del Señor no es una emoción. Yo creo que todos los que hemos servido en el ministerio y los que hemos estado sirviendo en la iglesia,
o todos nosotros como cristianos experimentamos tribulaciones, experimentamos desánimo, persecución, desaliento, ¿verdad que sí? Enfrentamos, lo voy a resumir así, enfrentamos todo lo que el progreso del peregrino enfrenta, ¿sí o no? ¿Quién lo ha leído aquí, el progreso del peregrino? Bueno, quien no, se lo voy a recomendar. El desánimo, problemas, angustias, necesidades, persecuciones y todo en fin de situaciones que son adversas a nuestras vidas. Y parece ser que siempre nos entristece. ¿O quién de ustedes nos entristece, hermanos? ¿Quién de aquí nos entristece? ¿Quién de aquí no se preocupa? ¿Quién de aquí no entra en un estrés? ¿Quién de nosotros no bajo nuestras emociones, no pasamos por estas situaciones? ¿No nos inquietamos? Hermanos, cuando nosotros dejamos que estas emociones que son propias de nosotros actúen en nuestras vidas, siempre nuestro ánimo va a decaer. Siempre nuestro ánimo va a decaer, siempre nuestra aptitud va a ser otra, vamos a andar tristes, vamos a andar desconsolados, vamos a andar muy apenas. Hermanos, ¿por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, hermanos. No podemos evitar nuestra naturaleza. Imaginémonos a Pablo, a Timoteo y a Epafrodito, lo que predicamos las veces pasadas. En todos estos asuntos, ¿ustedes creen que todo era alegría? No, el apóstol Pablo dice, la enfermedad de Epafrodito me causó tristeza sobre tristeza. A Timoteo, el que lo hayan rechazado, bueno, no en ese momento, pero llegando a Éfeso, ¿verdad? Por enviado de Pablo, él dice, no pongan en poco tu juventud. ¿Ustedes creen que el tener en poco la juventud de Timoteo no le causó una cierta tristeza? O como decimos aquí, se apachurró, ¿verdad? Se encogió. El desánimo lleva a muchas cosas. La falta de aliento lleva a mucho estrés, a mucha falta de fuerza. ¿Sí o no? Nuestras energías son diferentes, hermanos. Nuestras energías son diferentes. Pero eso es normal, como yo les digo. Y por eso el apóstol Pablo en este suspiro nos dice, gozaos en el Señor. Hermanos, este gozo es un gozo sobrenatural. Ese es un gozo que no está bajo nuestra naturaleza, no está bajo nuestras emociones. Este gozo sobrepasa nuestras fuerzas. No lo podemos nosotros adquirir por nosotros mismos. ¿O sí? No podemos adquirir este gozo por nosotros mismos. Hermanos, es un gozo que viene de Dios. Es un gozo que está reposando en Dios. Es un gozo que solamente Dios puede proporcionar. Pero hermanos, nosotros tenemos que pensar, ¿me estoy gozando en el Señor? ¿Tengo ese gozo sobrenatural? ¿Estoy experimentando de verdadmente en mis desolaciones, en mis tristezas, en mis desánimos, en mis faltas de fuerza, en mi falta de hacer las cosas? ¿Estoy experimentando el gozo del Señor? No me lo diga a mí, usted respóndaselo. ¿Está usted experimentando el gozo del Señor? Esperemos que sí, pero hay a veces que no lo estamos experimentando. Esa es la verdad, no lo estamos experimentando. Ahora le pregunto, ¿usted cree que es de experimentar esto? El gozo del Señor es de experimentarlo como algo sobrenatural viniera sobre nosotros y nos tomara y nos alentara. ¿Ustedes creen que esto es así?
Hermanos, esta frase del gozo del Señor nos tiene que alentar a muchas cosas para siempre estar dispuestos y con el mejor ánimo, hermanos. El gozo del Señor no es algo que viene de afuera hacia adentro, hermanos. Así como si recibieran un poder, como esas caricaturas, ¿verdad? Yo me quedé creo en Messenger o no sé qué me quedé de las caricaturas, pero recibían un poder y ¿verdad? Así no es el gozo del Señor. O como, voy a decirlo así, o como en otras iglesias de corte carismático, no, recibe. Y todos, recibí. Eso no es así. Eso no es así. El gozo del Señor no es algo que tenemos que esperar a experimentar. El gozo del Señor es algo que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos. Dios ha depositado el gozo en cada uno de sus hijos. En cada uno de ustedes que ha entregado su vida al Señor, ahí está ese gozo. No es algo que tiene que esperar y arrodillarse y decir, que venga, dámelo. No, hermanos, no es así. El gozo del Señor es algo que Dios ha depositado propiamente en todos los cristianos. En Gálatas 5:20, y hermanos, vamos a hablar un poquito del gozo, pero vamos a hacerlo más, vamos a irnos a la práctica, hermanos, porque mucho hablamos del gozo, y sí, me gozo en el Señor y todo, y llego a mi casa y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, para que no vean que esta no es una herejía que yo estoy hablando, ¿verdad? ¿En dónde está Gálatas, hermanos? Dijo Josué, es donde él... Tengo mucho que no uso mi Biblia esta de MacArthur. Perdón, ya aquí estoy. 5:22, hermanos. 5:22. Rápidamente. 5:22. Dice, mas el fruto. Óiganlo, es... ¿Cuántos? Es un solo fruto. Es un solo fruto que tiene ¿cuántas características? A ver, ¿son 9 características? ¿Sí son 9 características? A ver, díganmelas. A ver, no lea ahí, lea su Biblia, por favor. A ver, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay otros más, ¿verdad? Pero fíjese qué maravilloso es que es el amor, y del amor sigue el gozo. Y luego del gozo sigue la paz, y luego la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Hermanos, cuando usted ha entregado su vida al Señor, Dios le dice, el Espíritu Santo viene y mora en su vida, ¿verdad que sí? ¿No viene? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? A ver, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Sí. Entonces, cuando usted dice que tiene el Espíritu Santo, déjeme decirle que usted tiene amor, usted tiene gozo,
usted tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. La pregunta es, enfocándonos en el gozo, la pregunta es, ¿por qué si ese fruto está en nosotros, ese no actúa de afuera hacia adentro, actúa de adentro hacia afuera? Entonces déjeme hacerle una pregunta, ¿por qué muchos cristianos estamos Yo sé que nos desaniman las situaciones, yo sé que nos traen desesperanza, yo sé que nos traen mucho y nos ponen en una situación hacia abajo. Pero si el gozo del Señor está en cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros nos desinflamos cada vez que hay algo que no nos favorece? Y tenemos que recordarlo, hermanos, este gozo es sobrenatural, viene del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué la razón por la cual es entorpecido el gozo? Le voy a decir una y es la más fuerte. Es el pecado, hermanos. Es el pecado. Porque la falta de confianza en Dios es un pecado. La falta de poner su vida en la confianza de Dios es un pecado. ¿Sí o no? O me escondo por si me quieren apedrear. Es un pecado y ese pecado, hermanos, nos lleva hacia abajo. Paulatino. Así. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y de repente estás derrotado. No quieres leer tu Biblia, no quieres orar, no quieres tener comunión con otros, no quieres hacer nada. Te dices ser cristiano, pero no das los frutos, no manifiestas nada. En vez de demostrar ese gozo del cristianismo, estás, pues fíjese que estás platicando con otra persona y pues fíjese que sí, está muy feo, ¿verdad? Ay, no, quién sabe. ¿Qué pasa cuando usted está así? No contagia a la otra persona y dice, pues sí, ¿verdad? Oiga, ¿verdad que sí? Perdón, parezco monólogo, ¿verdad? Perdón, hermanos, pero a veces estas situaciones son así. Hermanos, en vez de que nosotros, bueno, está feo el asunto, sí está difícil, hoy en la economía, sí está difícil, pero agarrémonos del Señor, no perdamos, que reflejemos esa alegría de digan, pues, híjoles, pues sí está feo, pero pues yo lo veo muy normal. ¿A poco nos sorprende de gente que está pasando por una situación y está contenta, o sea, tiene otra actitud? Sí, ¿verdad que sí? Hermanos, el pecado nos lleva a la pérdida del gozo. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la salvación que Dios nos dio tiene que ser un gozo para nosotros día con día. Y hermanos, nosotros tenemos que experimentarlo. Tenemos más bien no experimentarlos, sino tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo y dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en las cosas negativas, pero las cosas negativas Dios las permite con un propósito, ¿sí o no? Y a veces nosotros nos estamos atormentando por las cosas negativas sin entender que Dios quiere mostrarnos algo, ¿sí o no?
Y entonces empezamos a renegar y empezamos a renegar de Dios, empezamos otra vez a perder esa alegría, empezamos a perder todo y nos descomponemos. ¿Sí o no? Por ejemplo, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2, en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice ahí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, nosotros no sabemos que los problemas que vienen a nuestras vidas los tenemos que enfrentar con gozo. Ya en las prédicas que tuvimos de Santiago hemos hablado de esto, pero tenemos que desempolvar dentro de nosotros en que estos problemas, estas cosas, estas tribulaciones, tenemos que enfrentarlas con gozo. Y aquí viene lo sobrenatural. Como usted me dice, es como la vez que me caí. Imagínense, por ejemplo, a Humberto y a José: gózate, José Luis, te caíste. No estábamos todos preocupados. Ahí estaba Alex también, ¿verdad? No estábamos todos así, yo acá, no, mi pie, y José preocupado, Humberto también. Sería ilógico decir: alégrate, alégrate. Pues no, ¿verdad? Sí te angustias, pero dentro de todo eso, hermanos, tenemos que entender: pasó por algo, que Dios nos muestre. Que tengamos la mejor aptitud en enfrentar esas situaciones. Yo estoy poniendo como ejemplo esto, pero a lo mejor tú estás viviendo otra cosa. A lo mejor tú estás viviendo otra cosa que está interrumpiendo tu gozo. A lo mejor es una prueba. Santiago dice: gózate, gózate, porque Dios está tratando contigo para que tú crezcas, para que tú crezcas. No todo es fatal, hermanos, por eso tenemos que recordar lo que es el gozo del Señor. No todo es fatalidad, hermanos. Tenemos que recordar, el gozo del Señor nos hace tener una mejor actitud ante las adversidades. Pero ahora la pregunta, ¿cómo puedo fortalecerme en el gozo, hermanos? ¿Cómo puedo tener esa fortaleza de gozarme? Vamos al Salmo 110, al Salmo 16:11. Salmo 16:11. Fíjese bien: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para no más de cuando llego al servicio y se termina y me voy. Es para siempre. Hermanos, hay una cosa muy importante que tenemos que considerar en este salmo, y es que, ¿por qué no siento el gozo del Señor? ¿Por qué no estoy contento? ¿Por qué no estoy alegre? ¿Por qué no me estoy gozando? ¿Por qué no estoy depositando mi alegría en Dios? Y muchas de las situaciones por las cuales Dios no actúa en nosotros, hermanos,
Una de las cosas por las que Dios no actúa, hermanos, es porque usted no tiene comunión con Dios. La misma cosa, el pecado lo lleva a orillarse, a no buscar la presencia de Dios. A no buscar la presencia de Dios. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, podemos enfrentar cualquier situación. Cualquier situación. Podemos verle el lado amable. Aunque en el momento que nos pasen las situaciones no lo experimentemos, si has tenido esa comunión con Dios, Dios te va a empezar a dar esa tranquilidad, esa alegría. Esa alegría. Pero nosotros no buscamos a Dios. Ahora súmele. Estamos en pecado. No venimos a la presencia de Dios y están los problemas a la orden del día. ¿Cómo usted se va a sentir? ¿Cómo usted se va a sentir? ¿Usted cree que entrando a la presencia de Dios van a cambiar las cosas? Yo creo que sí. Me atrevo a decirlo que sí. Pero no nos damos el tiempo para buscar de Dios, para pedirle a Dios, para rogarle a Dios, para decirle: Dios, yo sé que vienen situaciones hoy en este día, ayúdame a tomarlas con una buena actitud, ayúdame a alegrarme en ti, ayúdame. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros no tenemos comunión con Dios. Si yo les hago la pregunta, ¿todos tenemos comunión con Dios? No me la responda a mí, porque no quiero saberlo. Usted respóndasela, porque el más interesado, el más beneficiado es usted en tener esa comunión con Dios. Y si dice el salmista aquí que en la presencia de Dios hay una plenitud de gozo, quiere decir que todos los cristianos que estamos inestabilizados en los problemas, en las situaciones, nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Y no tenemos que alejarnos de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, hermanos. Buscar la presencia de Dios. Miren, me ha tocado ver allá en México, me tocó ver una situación en donde una persona estaba pasando por una tribulación. Y uno de los pastores nos invitó y esa persona llega el hermano, ¿verdad? Y con nosotros acompañándolo, y le dice a la persona: ¿cómo está, hermano? Pues sí, estaba destrozada, pero ella estaba dejando que el problema la consumiera. Y este hombre le dijo: hermano, ¿usted ya fue a la presencia de Dios? ¿Fue a la presencia de Dios para tomar un poco de tranquilidad, para asimilar la situación y para que Dios le dé esa paz y le dé una mejor aptitud para enfrentar su situación? No, hermano, ¿qué esperas? Busca a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros buscamos a Dios en nuestras malas situaciones? ¿Cuántos de nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestras situaciones? O los que sirven en la iglesia, ¿cuántos nos enfrentamos a situaciones que nos entristecen? ¿Cuántos, Josué? Muchas, ¿no?
Y lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos y decir: Dios, tú danos fortaleza, porque yo no tengo ninguna. Tú danos fuerza, porque yo no puedo sacar nada de mí. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos todos estamos así? No, ya no puedo, Dios. Ya no puedo, Dios. Ya no puedo, ya estoy hasta aquí. Ahora, hermanos, ¿has buscado la presencia de Dios? Entonces, hermanos, para que el gozo del Señor esté continuo en nosotros, tenemos que mostrar un crecimiento continuo, hermanos, en nosotros. Tenemos que ir creciendo espiritualmente. Tenemos que tener esa espiritualidad con nuestro Dios. Si no tenemos esa espiritualidad con Dios, no vamos a poder enfrentar. Ahora imagínense, el apóstol Pablo va a abordar del versículo 2 en adelante, del capítulo 3, temas doctrinales. Va a abordar temas doctrinales. Pero bueno, veamos los de atrás, cómo ellos enfrentaron situaciones adversas en el ministerio. Si el gozo de Dios no hubiera estado con estos varones, ellos hubieran abandonado la obra. Hermanos, quiero que vayamos a Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. ¿Sí sabe dónde está Nehemías? ¿Sí sabe dónde está Nehemías? Entre... Nehemías 8:10. Dice en Nehemías: luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada para preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si usted no busca al Señor, ¿usted cómo va a tener esa fuerza, ese gozo, esa alegría, esa entereza? Hermanos, aquí en Nehemías se están celebrando, ¿verdad?, el regreso, la construcción, y están leyendo la ley. Hermanos, a veces yo entiendo cuando venimos a la iglesia, entiendo que vengamos cargados, que vengamos con situaciones fuertes en nuestras vidas. Yo entiendo que muchos venimos así, porque entre semana pues somos golpeados. Y yo entiendo, hermanos, que vengamos cargados a veces por el pecado, por otras situaciones. Pero yo le voy a decir, y le voy a decir primero, ¿por qué no mostramos el gozo, hermanos? ¿Por qué dejamos que nuestras adversidades nos ganen? ¿Por qué venimos aquí y no mostramos el gozo de Dios? ¿Por qué no nos alegramos? Es una pregunta para todos, hermanos. ¿Por qué no nos alegramos? ¿Por qué no todos estamos contentos? A pesar de las tribulaciones, ¿acaso los cantos están para llorar? ¿No están para alegrarnos y reconocer quién es Cristo?
¿No están para alegrarnos y para reconocer la salvación que Él nos ha dado? ¿Por qué estamos así? Agobiados, tristes, parados, volteando a las pantallas, sin ninguna expresión de gozo. Decía un pastor, estamos así. Él mismo criticaba a su grupo, él mismo criticaba a su grupo porque estaban así. Y hermanos, ¿por qué estamos así? Eso habla, hermanos, que nos hace falta espiritualidad. Eso habla que nos falta espiritualidad, hermanos. A lo mejor no quiero que salten y hagan como en otras cosas, en otras partes, ¿verdad? Pero el gozo se muestra, hermanos, con la alegría con la que se canta. El gozo se muestra. A lo mejor no aplaudes, a lo mejor te da vergüenza, lo que quieras. Pero muestra el gozo. Muestra la alegría de cantarle a Dios. Muestra esa alegría de cantarle a Dios. Miren, en el mundo, no me va a dejar usted mentir, ¿cómo cantaba las canciones de Antonio Aguilar? No, o la que le gustaba, no estaban así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, no, nos está dando risa, pero ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O al que le gusta el rock está... O al que le gusta otra clase como el rap está... ¿Verdad que sí? Está mostrando esa alegría. Ahora bien, ¿Dios no se merece que a usted le muestre su alegría? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué tengo que decir, no somos bautistas? ¿Por qué tengo que decir, no somos bautristes? Hermanos, es el gozo, hermanos. Es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza el gozo del Señor. Ese es nuestro mismo Dios el que nos fortalece. Mire, hermano. Y para que le quede más claro, vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, Evangelio de Juan capítulo 16. Versículo 22, 16, versículo 22. Dice Cristo a sus discípulos: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y dice: y nadie os quitará vuestro gozo. Dios, nuestro Señor Jesucristo está diciendo: nadie les quitará vuestro gozo. ¿En qué sentido lo está diciendo? Cristo se va a ir y va a resucitar y lo van a volver a ver y se van a alegrar. Y se alegraron los apóstoles, aunque muchos no creyeron al principio, se alegraron y dijeron, y Cristo dijo: y nadie os quitará este gozo. ¿Qué pasó con Pedro y Juan cuando los corrieron, hermanos? Los metieron a la cárcel. ¿Qué pasó? Salieron: no, ya no voy a predicar de Cristo, es que esto ya no sirve, no, así no. Yo pensé que era diferente. No, ellos salieron gozosos de haber sufrido por el nombre, la causa del nombre. Nosotros nos entristecemos por sufrir por la causa de Cristo. Sí viene una carga, hermanos, pero no debemos de quedarnos ahí, sino de saber
que estamos haciendo la obra y que Cristo dijo, nadie les quitará vuestro gozo. Y yo puedo decir hoy que sí hay alguien que nos quita nuestro gozo. Sí, el pecado, la falta de espiritualidad, la falta de buscar a Dios, eso quita nuestro gozo. Eso nos da una tristeza completamente fuerte. Vamos a Juan 17:13, hermanos. Y fíjese bien cómo dice nuestro Señor Jesucristo aquí. 17, versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi tristeza cumplida, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Todavía Hebreos capítulo 12, versículo 3, el 3 dice que Él tuvo un gozo, fíjense, en ir a la cruz. El gozo puesto delante de Él en ir a la cruz. ¿Quiere verlo? Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Y dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz. Y fíjese bien, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aún en la tristeza que él sintió en Getsemaní, el autor de Hebreos dice, había un gozo delante de él de ir a la cruz. ¿Cuál era ese gozo que sentía Cristo, hermanos? El salvarlo a usted y a mí. ¿No es válido que usted muestre su gozo, que sea recíproco con su Dios? ¿No es bueno? Y Cristo dice, yo voy, ¿verdad? Regresando a Juan, capítulo 17, 13, Él dice, voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos. Fíjense bien, mi gozo cumplido en sí mismos. En otras palabras, Cristo está diciendo, para que tengan el gozo que yo tengo, para que se cumpla en usted y en mí. Para que se cumpla y esté en nosotros. Hermano, ¿por qué en tu vida cristiana siempre andas derrotado? ¿Por qué siempre andas así? Enojado, triste, frustrado. Ahora, recordando la película de A Medias Tintas, hermanos, hay un señor legalidad ahí. Y ese señor legalidad siempre está así. Eso sí, la Biblia se la sabe así, ¿sí o no? Pero ese nomás está así, respondiendo versículos, acusando versículos, diciendo versículos, así. ¿Ese hombre te reflejará el gozo del Señor? ¿Por qué así? Siempre así. Bueno, algunos tenemos así la cara, ¿verdad? Así de medio enojanones, pero o de seriezones, pero ¿verdad? A veces te das cuenta de gente que nada más está así, ¿verdad? Enojado, amargado, que no se ríe, que dice
dices una broma y está... ay, qué falta de espiritualidad, ¿verdad? Pero bueno, estos son ejemplos, hermanos. Si Cristo ha depositado ese gozo en la persona del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, antes de entrar a los temas doctrinales en la carta a Filipenses, él nos invita a los filipenses a que se gocen en el Señor, a que siempre estén alegres en el Señor. ¿Qué será más grande? ¿Las situaciones malas que nos pasan o llegar fastidiado de alguna cosa? ¿O el gozo del Señor? ¿Qué será más fuerte? Sí, si tú dejas actuar a Dios en tu vida. Si tú no dejas actuar a Dios en tu vida, vas a frustrarte todo el tiempo. Así vas a estar. Deja actuar a Dios en tu vida. Dios ha dispuesto el gozo en el corazón de nosotros, en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿usted tiene al Espíritu Santo? Pues gózate en el Señor, cual sea la situación que viene de Él, ¿sí? En su transición, el apóstol Pablo nos invita al gozo, pero regresamos a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y después dice, después del gozo del Señor, hay un punto. Y luego dice, a mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hermanos, el apóstol Pablo estaba dispuesto a seguir instruyéndolos en los mismos temas. Esta es una introducción, hermanos. Prácticamente en esta transición, él está preparando a los filipenses para los siguientes temas. Y esto que dice el apóstol Pablo aquí, lo que dice el apóstol Pablo aquí, de que él siempre está dispuesto, que a él no le es una carga, hermanos, no le es una carga, no le es molesto escribir las mismas cosas. Y luego dice que para vosotros es seguro. Hermanos, nosotros siempre vamos a ver, a veces nos vamos a confundir en enseñanzas o en temas que aborda la palabra de Dios. Nosotros a veces nos vamos a confundir en temas o doctrinas de la palabra de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos a volver a explicar, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a volver a explicar. El apóstol Pablo, en los versículos del 12 en adelante, empieza a hablar de los judaizantes. Un tema que él ya habló. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Galacia, de los judaizantes. Y lo vuelve a hacer a los filipenses. Y por ejemplo en este versículo, hermanos, dicen los expertos que el apóstol Pablo no nada más escribió estas cartas, escribió más cartas, ¿verdad? Ya Dios, por el Espíritu Santo, nada más nos dejó estas, ¿verdad? Para formar su revelación escrita. Pero
Pero después el apóstol Pablo escribió muchísimas. No sabemos si escribió muchas a los de Corintio, a los de Galacia, o los de Filipenses. En fin, a lo mejor pudo haber escrito muchas, o pudo haber hablado el tema de doctrinales que vienen adelante. Hermanos, es algo muy importante que nosotros, como pastores, estemos dispuestos a explicar una vez más alguna doctrina o alguna enseñanza. ¿Sí? Eso es algo muy importante, pero también, hermanos, nosotros tenemos como congregación, a nivel congregación, volver a escuchar la misma enseñanza. ¿Sí sabe por qué es importante? A lo mejor ahorita en el tema del gozo dicen, pues es un tema que yo ya me sé, es un tema que yo ya... ese ya está muy, ¿cómo se dice? Muy trillado, ¿verdad? O a lo mejor cuando tocas el tema no sé, de la misericordia o de otro tema, que dices, pues ese ya me lo sé, ya, prácticamente yo ya me lo sé. Y hermanos, el apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. El apóstol Pablo le dice, yo no me molesto. Cuantas veces me pregunten, les voy a decir y les voy a explicar. Y eso es bueno, y eso es muy bueno, porque eso previene a la iglesia de falsas enseñanzas. Eso previene a la iglesia de falsas enseñanzas. Pero hermano, si tú nomás dices, no, otra vez ese tema, y otra vez ese tema. La pregunta es, ok, a lo mejor te lo sabes al derecho y al revés. ¿Es un hecho en tu vida este tema? Por ejemplo, hablemos del gozo. Otra vez el gozo. Bueno, pues en Filipenses nos vamos a topar otra vez con el gozo. La pregunta es un hecho en tu vida el gozo? ¿Es un hecho en tu vida el gozo como para que digas, otra vez ese tema? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Una vez un hombre salió de unas conferencias y salió diciendo, otra vez lo mismo, yo eso ya me lo sé, al derecho y al revés me lo sé. Y por ahí otro hombre llegó y le dijo, ok, entonces, ¿tú has puesto en práctica todo lo que se dice? ¿Tú has puesto en práctica todo lo que se dice? Hermanos, tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Miren, en los temas que la Biblia aborda, hay muchos temas teológicos difíciles, pero hay temas muy sencillitos como el del amor. ¿Y cuántas veces hemos hablado del amor? A ver, dígame usted, ¿cuántas veces hemos hablado del amor aquí? ¿Las puede contar con sus manos? No, ¿verdad? Y nosotros no nos cansamos de hablar ese tema. Y muchos, otra vez el amor. Ok, ¿es el amor una realidad en tu vida? ¿Es el amor ágape una realidad en tu vida? No, porque un amor eros, pues ese, hola y ahí te va, ahí te veo, ¿verdad? Filios, recordé algo que me dijo el hermano Pedro. El amor filios, el amor de fidelidad, dice nada más, hola hermano, ¿cómo estás? Y ya me fui. Pero el amor ágape es una realidad de nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos predicado? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y lo hemos expuesto de una manera práctica, de una manera teórica, de una manera de diferentes formas.
Hermanos, es algo muy importante que seamos receptivos siempre. Siempre vamos a aprender algo. ¿Por qué? En Filipenses, el apóstol Pablo dice, hay una frase muy importante en donde dice, para vosotros es seguro, hermanos. Hermanos, esto es importante porque esta palabra que dice aquí Pablo, ¿verdad? Es una palabra que significa proteger, hermanos, proteger. Pero estoy buscando una definición que aquí tenía, que se me olvidó resaltar. Y a lo mejor ni la puse para colmo. Ok, sí, ya la encontré. Es una frase en donde debemos de estar experimentados en la palabra de Dios, hermanos, para que las falsas doctrinas no nos hagan tambalear. ¿Sí? Fíjese bien, a lo mejor usted es un experto en el tema del amor ágape, ¿verdad que sí? Pero usted no es un experto en un tema acerca de la deidad de Cristo, ¿verdad? Y a lo mejor se sabe el del amor, pero el de la deidad de Cristo no. Y hay doctrinas que atentan contra la deidad de Cristo y a usted lo hacen tambalear. Por ejemplo, llega un testigo de Jehová a su casa. Oiga, venimos compartiendo la escritura y mire, queremos mostrarle que Jesucristo es un enviado, pero no es Dios. ¿Sí? Pero no es Dios. Y usted dice, a ver, dígame. No, mire, pues dice aquí en su Biblia de ellos, y le empiezan a explicar y decir, mire, yo no lo sabía. Fíjese que en la iglesia donde yo voy, ahí dicen que es Dios. Perdón, hermanos, pero esta es una verdad. Y el apóstol Pablo repite, dice, yo voy a repetirles lo mismo porque quiero que nadie los haga tambalear en la doctrina, en la enseñanza, para protegerles. ¿Qué pasó en la iglesia de los Gálatas? Tuvo que hablarles acerca de los judaizantes. Y no nada más los judaizantes llegaron a Gálatas. Llegaron a Filipos, llegaron a otras iglesias. Hermanos, hoy el día, el de la prosperidad, ¿a dónde ha llegado? A todas las iglesias. Las doctrinas de la confesión positiva, las doctrinas del humanismo dentro de la iglesia, ¿hasta dónde han llegado? Hasta iglesias de sana doctrina. Fíjese lo trágico de eso. ¿Cuántas personas no se van embobadas y dicen, esta enseñanza yo no la había visto así? Yo creo que ustedes son los que tienen la verdad. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros repitamos un tema, usted aprenda más para defender. Hermanos, ¿quién salió fastidiado de las enseñanzas de John Owen, del creacionismo? Nadie, ¿verdad? ¿Aprendimos? Sí, aprendimos mucho. Pero ¿usted cree que alguien no dijo, ese tema ya está bien trillado? Sí hubo, ¿sí o no, Josué? Sí hubo una persona que dijo, ese tema ya. Ok, ya lo manejas a la perfección.
Y parecía que era uno, otro y otro, y parecía que nos iba a hablar de lo mismo John Owen, pero no, hablaba otras cosas, pero al mismo tiempo hablaba de cosas que ya habíamos visto, pero nos ayuda, hermanos. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, eso es lo que dice: yo les voy a volver a repetir, les voy a volver a enseñar, les voy a volver a decir, solamente para que nadie los haga titubear, para que nadie los embobe como a los Gálatas, para que nadie los embruje, ahí dice en los Gálatas, como a los Gálatas con los judaizantes. Así es que, hermano, usted no se fastidie de volver a escuchar una enseñanza, usted no se fastidie de volver a escuchar. Es más, le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién no se edificó con las prédicas que subimos los domingos mientras no nos estábamos congregando? ¿Quién no se edificó? A ver, levante la mano, ¿quién no se edificó? Ahora levante la mano, ¿quién sí se edificó? Mire, aunque yo me volví a escuchar, hermanos, no, le voy a ser sincero, aunque yo me volví a escuchar, yo dije, este puntito se me había olvidado. Sí, cierto. Entonces, hermanos, y si la Biblia se le hace repetitiva en varios puntos, pues búsquese otra Biblia, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo tema. ¿Sí? Pero hermanos, debemos de ser humildes. Dice segunda de Pedro, acompáñenme a segunda de Pedro 1:12. Primera, estoy en segundo, perdón. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y miren lo que dice Pedro también. Por esto, yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que en tanto estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, hermanos. También yo procuraré con diligencia, versículo 15, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, Pablo es uno. Pedro dice, no voy a dejar de decírselos, aunque ustedes lo sepan. ¿Saben por qué? Somos olvidadizos, hermanos. ¿Quién es olvidadizo aquí? Ahora imagínense una doctrina, hermanos. Es importante. Y ahí mismo en el 3.1, ahí en el capítulo 3.1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y hasta ahí voy a llegar, hasta esa pregunta.
Es muy importante, hermanos, y más que nada para una iglesia joven, como es Iglesia Bíblica Zacatecas, estar despertando con amonestación. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado del tema de la comunión dentro de la iglesia? Tuvimos un libro completo del tema de la comunión con la iglesia, en la iglesia. Y hemos hablado en diferentes partes de la comunión en la iglesia. Hermanos, voy a preguntar, ¿qué pasa con los que no tienen comunión con la iglesia? ¿Falta de enseñanza? ¿O falta de recordar? ¿O a lo mejor no creen la doctrina? Son estas tres cosas. ¿Sí? Falta de enseñanza, no creen o de verdadmente no quieren hacerlo. Y hemos hablado del tema, sí, hemos hablado de muchos temas. Hermanos, el apóstol Pablo prepara el corazón de los filipenses para los siguientes temas que vienen adelante. Y les dice, aunque se los haya hablado, se los voy a volver a decir. Hermanos, así lo mismo les exhorto yo. Aunque les hayamos hablado, se los volvemos a decir, hermanos. ¿Por qué? Para que nos quede bien claro en nuestra cabeza. ¿Por qué? Muchas veces no entendemos, hermanos. Y tristemente, en este subpunto, hermanos, me voy a enfocar porque muchos no entendemos los temas, pero tristemente no preguntamos. 3 veces que hablamos los temas y no lo entendemos, pero tristemente no preguntamos. Y van con el otro hermano, fíjate, es que yo tampoco le entendí, el hermano. En vez de que, bueno, pues ¿saben qué? Vamos a preguntarle. No, se quedan con lo que recibieron y hay una práctica a medias y viene otra enseñanza y los emboba, hermanos, y los emboba completamente. Así le ha pasado a esos pastores que han cambiado su doctrina. Se emboban, dejan los fundamentos. Hermanos, en vez de preguntarle a Dios, caray, a ver si esto es verdad o no, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a examinar. También usted, hermano, si se queda con una duda, ¿por qué no pregunta? ¿Por qué no pregunta? Eso es algo válido. Estamos dispuestos a volver a enseñar y a volver a decir. Entonces, hermanos, 2 cosas importantes en la transición del apóstol Pablo es el gozo y el volver a enseñar para protegerles de la falsa enseñanza. Entonces, no se le olvide, hermanos, ser receptivo, aunque ya se sepa el tema. Diga, ¿ya lo puse en práctica? Si usted está triste, recuerde, el gozo del Señor está en usted. Vamos a hacer una oración, hermanos.